Hola, mucho gusto por esta invitación que me hizo el doctor Lustay a la participación de la Universidad Nacional de Tucumán en la clase de hepatitis autoinmune. Soy el doctor Carlos Facundo Sarvá, especialista en gastroenterología y hepatología, y esperemos que nos podamos dar una buena clase. Hepatitis autoinmune, la definición. Es una enfermedad hepática que se produce por una disfunción del sistema inmunitario que provoca que éste ataque y destruya las células del hígado. Es decir, que los mecanismos de defensa del propio cuerpo reaccionan frente a las células hepáticas. Es una enfermedad que predomina en mujeres, una relación 3:1, y se da en la etapa de la vida entre los 13 y 15, 20 años, es decir, cuando empieza la mujer con la menarca, y a los finales del ciclo de la mujer, en la menopausia, después de los 45 y 50 años. Son los dos picos que tiene, pero se puede presentar a cualquier edad. El diagnóstico se basa en las anormalidades histológicas, hallazgo clínico y de laboratorio. Y una cosa también a tener en cuenta es la respuesta al tratamiento. No hay ninguno de estos datos que sea patognomónico de la enfermedad. La forma de presentación, tenemos una forma de presentación insidiosa que se da en un 40%, es decir, con trastorno del hepatograma durante años y no se dan cuenta o pasan desapercibidos hasta que a alguien se le ocurre estudiar a qué se debe. La forma aguda de presentación típica de una hepatitis aguda con ictericia, aumento de transaminasas por 10, artralgia, astenia, dinamia, es otra forma. En una forma de presentación la cirrosis descompensada en un 20%, y una forma que es poco inusual pero bastante frecuente en la Argentina es la forma fulminante. Si uno ve los casos en el INCUCAI de falla de trasplante hepático agudo y las causas de trasplante, la fulminante es la segunda o tercera causa. No se sabe por qué en la Argentina es una de las causas tan frecuentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas hay que saber que tiene distintas formas de presentación, como hemos dicho. Puede ser presentar una forma aguda con astenia, adinamia, artralgia, rash, dolor abdominal, ictericia, o una forma asintomática solamente con transaminasas levemente aumentadas. El diagnóstico se basa en transaminasas por 5, en una hipergamaglobulinemia, esto es muy importante para valorar la respuesta al tratamiento, la inmunoglobulina G por 2, los autoanticuerpos positivos, el FAN, el asma, el anti-LKM, que son los anticuerpos que más se solicitan, que si bien está negativo no significa que no sea una hepatitis autoinmune, y si los tienes tampoco significa que sean una hepatitis autoinmune, son puntos a favor. El único que es específico es el antígeno soluble hepático, que tiene importancia. ¿Por qué? Porque tiene factor predictivo a la respuesta a los corticoides y de factor de recaída si lo tiene positivo. La biopsia hepática, que es también muy importante, que nos informa una necrosis linfocitaria, periportal o periceptal moderada a severa. Una hepatitis de interfase, a donde la placa limitante está interrumpida por un infiltrado linfoplasmocitario y un infiltrado plasmocitario. Todos los pacientes con sospechas de HAI deben ser evaluados para otras patologías, porque es como se la conoce la gran simuladora, puede simular cualquier enfermedad, como ser un déficit de alfa-1 antitripsina, una hemocromatosis, un Wilson, una hepatitis viral por A, por B, por C, una hepatopatía tóxica por alcohol y drogas. Y esto hay que tener mucho en cuenta las drogas, sobre todo la nitrofurantoína y el diclofenac, que pueden llegar a producir una hepatitis autoinmune light, que es la misma característica autoinmune, que solamente cuando uno suspende el tratamiento no recaen, a diferencia de la hepatitis autoinmune, que es la regla. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Es inducir la remisión, prevenir la progresión de la enfermedad, minimizar recaídas de la enfermedad,
mejorar la sobrevida y minimizar los efectos colaterales de la medicación. Acuérdense que la base de este tratamiento son los corticoides y los inmunosupresores. Esta es la historia natural de la hepatitis autoinmune durante 5 años sin tratamiento, a donde vemos que tiene una alta mortalidad sin tratamiento. Por eso es importante el diagnóstico a tiempo y el tratamiento de la misma. Esto es de vuelta, el tratamiento con inmunosupresores y sin inmunosupresores a 10 años en la sobrevida y en los pacientes que van a la cirrosis y sin cirrosis, con y sin tratamiento. Y vuelvo a recalcar la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno de la misma. ¿A quiénes, cómo y cuándo tratar? No hay duda que hay indicaciones absolutas cuando tenemos transaminasas por 10, unas transaminasas por 5, una inmunoglobulina G por 2 y necrosis en puente en la biopsia. Entonces uno valora el riesgo-beneficio y está bien definido, no hay duda de que hay que tratarlo. Las relativas, en una enfermedad sintomática, que el paciente tenga astenia, artralgia, ictericia. Las transaminasas y globulinas con menor criterio que el anterior, una hepatitis de interfase. Entonces el riesgo-beneficio no está tan bien definido. Pero esto es lo importante, está justificado. Entonces estos pacientes sí hay que tratarlos. ¿Quiénes no deben ser tratados? En ausencia de pautas clínicas, bioquímicas e histológicas de actividad inflamatoria. La decisión de tratar o no tratar siempre debe ser guiada por el juicio clínico, considerando siempre riesgo-beneficio de la enfermedad. La hepatitis autoinmune, entre otros escenarios, en los pacientes mayores de 65 años, los mayores niveles de inmunoglobulina y FAN, menor score inflamatorio, tiene igual respuesta a la inmunosupresión y menor de tasa de recaída post-supresión. En estos pacientes hay que tener cuidado con los corticoides. Acuérdense que son pacientes mayores de edad, con su osteopenia, hasta incluso osteoporosis, fracturas patológicas. Entonces la inmunosupresión iría a favor de la acetoprina. Regímenes terapéuticos de ataque. Se puede hacer con monodroga, con la prednisona, 40-60 miligramos día, o prednisona 30 miligramos y acetoprina 1-2 miligramos kilo día. Igual efectividad y terapéutica. Siempre digo lo mismo en esta clase. Depende del paciente. Si yo tengo una chiquita de 15 años con un TP de 55 que está quemando, voy a elegir un tratamiento rápido como el de prednisona 40-60 miligramos y después le iré agregando la acetoprina. Pero si es una enfermedad moderada, podríamos empezar con 30 miligramos más acetoprina. ¿Cuáles son las patentes de respuesta ideal al tratamiento? La mejoría bioquímica, bilirrubina, transaminasas, globulinas, el 90% dentro de las 2 primeras semanas. Y la mejoría histológica se ve a los 2 meses. La remisión con laboratorio FibroScan cada 12 o 36 meses, un 80%. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de un 20% o un 25% que no responden al tratamiento, ya sea parcial o total, y esos pacientes requieren otros tratamientos con otros inmunosupresores como el micofenolato. La validación de la elastografía hepática como marcador no invasivo de fibrosis para monitorear la progresión de la enfermedad tendría un alto impacto en los manejos de estos pacientes. Bueno, desde ya muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier consulta.